Ya ven que en estos últimos días, bueno, de hecho desde hace ya bastante tiempo, pero en los últimos días se ha notado mucho más. Anabel Hernández trae enchilado a medio mundo, sobre todo a los aplaudidores de López. Por ahí en una entrevista que le hizo el palero Álvaro Delgado, el pobre no paraba de tragar saliva cuando esta iba enumerando los claros ejemplos de la colusión de los gobiernos de la organización delictiva de la secta con el cártel de Sinaloa. Y Álvaro Delgado tragaba y tragaba y tragaba saliva porque indudablemente existe, y pone como ejemplo el caso del estado de Sinaloa, donde pues el que puso al gobernador todos sabemos que no fue López, el que lo palomeó fue el Mayo, entre otros ejemplos. Pero bueno, el caso es que publicó una columna en este medio alemán Deutsche Welle que es bastante interesante, porque vean desde el título: AMLO tan lejos del Che y tan cerca de Pinochet. Esto es para echarle más sangre, más limón a la herida, más limón a la herida. No se vayan a ofender mucho, adoctrinaditos, pero escuchen lo que dice. Da 4 ejemplos muy claros de que López está llevando su gobierno a un lugar donde de verdad no queremos ni siquiera imaginarnos que pueda llegar. El 1 de diciembre de 2021, López llegará a la mitad de su sexenio. En los últimos días ha terminado por definir su peligroso proyecto político para los próximos 3 años y más allá. Más vale que en México la sociedad abra bien los ojos y los oídos a la peligrosa transformación que está gestando AMLO y que dista mucho de la propuesta política democrática que lo llevó a ganar las elecciones en 2018. Durante los 12 años que López buscó la presidencia de México entre 2006 y el 2018, se promovió como un hombre de izquierda, progresista y democrático. Prometió luchar contra la corrupción, la impunidad y contra las élites que han empobrecido al país. Propuso en 2012 que cuando llegara a la presidencia iba a regresar al ejército mexicano a sus cuarteles en 6 meses. Tras el fracaso de la política de Calderón, emanado del partido de derecha Acción Nacional, quien involucró a la milicia en tareas de seguridad pública. López se pintaba a sí mismo como una especie de neo-Ernesto Che Guevara que encabezaba la revolución de los más necesitados. Hace 3 años, en 2018, finalmente logró llegar a la presidencia y recién se sentó en la llamada silla del águila, comenzó a actuar de manera opuesta a sus promesas. El hombre que se dijo demócrata se muestra autoritario, desprecia la crítica y cualquier muestra de disenso. Opta por la opacidad y la secrecía y no por la transparencia y rendición de cuentas. Se autoproclama como el único y posible salvador de la patria y cualquiera que cuestione eso es un traidor. Para coronar ese perfil, en vez de regresar al ejército a sus cuarteles en 6 meses como lo había prometido, en 3 años les ha dado más poder, más dinero y privilegios metaconstitucionales. López ha terminado abrazado al poder militar para, con el respaldo de ellos, avalar y alargar su proyecto de nación más allá de los últimos 3 años de gobierno que le permite la Constitución. Y esto sería muy peligroso, ¿no? Luego dice, en la víspera de su 3er aniversario en el poder, estos son los 4 hechos que muestran claramente que López avanza hacia un autoritarismo de corte urfascista que debería ser motivo de alarma dentro y fuera de México. Número 1. El ejército exige respaldo al proyecto de nación. El 20 de noviembre, durante el festejo del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, violó las leyes que prohíben a cualquier miembro o mando del ejército en activo interferir en asuntos de índole político directa o indirectamente. En un hecho sin precedentes en la historia moderna de México, el general públicamente, en medio de un desfile militar, demandó a la sociedad mexicana a respaldar el proyecto político de López. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, exigió el titular de la Sedena con el fusil en la mano, metafóricamente hablando,
porque es justo el poder del uso legítimo de la fuerza la característica de todo ejército nacional. Y es justo por eso que es obligatorio que las Fuerzas Armadas se abstengan de hacer pronunciamientos políticos a favor o en contra de nadie, porque quien lo hace ostentando la fuerza bruta, más que un gentil llamado, es más bien un amago. El ejército, aunque operativamente esté bajo el mando del Poder Ejecutivo, debe su lealtad máxima a la nación y no al presidente en turno, sea quien sea. Esa conducta es fundamental en la democracia de México, no solo por la experiencia de dictaduras militares que hubo el siglo pasado en América Latina, como Chile, Uruguay y Argentina, sino porque en México, en la década de los años 60 y 70, el régimen del Partido Revolucionario Institucional usó al ejército como instrumento de represión, imposición y persecución de disidentes y adversarios políticos. Es por esto que aquí en este espacio, como sí tenemos memoria, y como no tenemos atole en las venas, a los guachos siempre los vamos a despreciar, porque no se nos olvida. Continúa Anabel Hernández diciendo, como prueba, pues está la masacre de Tlatelolco en 1968, el llamado halconazo en 1971, y la época de la Guerra Sucia, cuando las Fuerzas Armadas persiguieron, torturaron y desaparecieron a guerrilleros y opositores. En el pasado menos remoto, en 1994, el ejército mexicano combatió con sus armas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, asesinando a muchos de ellos en un enfrentamiento desigual llevado a cabo en Ocosingo, Chiapas. Y en 2014 fueron mandos y elementos del 27 Batallón de Infantería en Iguala quienes espiaron, persiguieron a los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y estuvieron presentes durante el ataque en el que 3 de ellos fueron asesinados y 43 fueron desaparecidos. Los militares que hoy encabezan al ejército al que se abraza López no nacieron ayer. No es un ejército nuevo, no son otras personas, son los mismos. Han solapado no solo violaciones graves a derechos humanos, desapariciones forzadas, sino que además se han coludido con el crimen organizado. Hay centenas de documentos en los tribunales de México y Estados Unidos que lo prueban. Número 2. López paga lealtad de la Sedena. El 19 de noviembre de 2021, un día antes del ilegal pronunciamiento del general Sandoval, López propuso al Congreso modificar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para fortalecer al titular de la Sedena y pide crear, bajo el mando de Sandoval, una comandancia del Ejército, a través de la cual éste delegue poder y mando. Es decir, López quiere multiplicar los brazos del titular de la Sedena para que éste pueda hacer más, abarcar más y tener más poder. López quiere crear una nueva figura militar llamada comandante del ejército y una nueva élite de mandos militares en donde se concentre el poder de las decisiones castrenses, cuyo papel protagónico en las áreas civiles va en aumento. El apoyo del ejército a López no es gratuito, es un apoyo obtenido gracias a las mayores prerrogativas y al mayor presupuesto que les ha concedido. El presidente no regresó a sus cuarteles al ejército en 6 meses como lo prometió, sino por el contrario, cogobierna con ellos. Los expandió por todo el país como nunca antes a través de la creación de la Guardia Militar. Más de 80,000 miembros del ejército realizan tareas de seguridad pública que por ley deben llevar a cabo fuerzas del orden civil. Además de eso, López ha convertido a la Sedena en el principal ejecutor de las obras públicas de su gobierno y les ha delegado también de manera irregular su administración futura una vez que sean concluidas, con todo lo que esto conlleva. El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el mal llamado Tren Maya y la construcción y remodelación de cuarteles para la Guardia Militar, entre muchos otros. Esto aumenta más peligrosamente el poder del ejército. Y luego aquí algo para la reflexión. Un enojo, una molestia, un capricho que no les conceda este o el presidente en turno podría provocar la paralización física del país. Por eso la militarización es directamente contraria a la democracia.
Aunado a la seguridad pública y a la construcción y manejo de infraestructura del país, López ha llenado de dinero público las manos de unos cuantos en el ejército. Los números de los análisis programáticos de la cuenta pública oficiales son muy claros. En ningún otro régimen anterior al de López, la Sedena había recibido tantos recursos del erario y nunca los había gastado de manera más discrecional, ni siquiera en la época de Felipe Calderón, cuando éste sacó al ejército a las calles. En 2012, el último año del sexenio de Calderón y el de mayor presupuesto dado a la Sedena, esta gastó 61.363 millones. En 2015, el tercer año del gobierno de Peña, gastó 59.616 millones. En 2018, el último año de Peña, la Sedena ejerció la escandalosa cifra de 80.936 millones de pesos. En 2019, el primer año de gobierno de López, la Sedena gastó 111.618 millones de pesos, casi el doble que el último año de Calderón, más del 30% que el 2018. En 2020, la cifra de gasto de la Sedena llegó a la estratosférica cantidad de 124.051 millones de pesos ejercidos, más del doble que en 2012. Número 3. Opacidad y autoritarismo por decreto. El 22 de noviembre, después de la exigencia del titular de la Sedena de que el pueblo debe apoyar el proyecto de la llamada transformación de Cuarta, López, fiel a su lema de que amor con amor se paga, emitió un acuerdo presidencial a través del cual blinda de cualquier posibilidad de oposición o rendición de cuentas todas las obras públicas realizadas en su mandato. Y sí, como ya se explicó en párrafos anteriores, muchas de estas obras públicas son y serán ejecutadas por el ejército. El decreto también protege a las Fuerzas Armadas. A través del decreto, López ordenó que todos los proyectos de su gobierno sean considerados de seguridad nacional. Con eso los hace intocables, inamovibles e inescrutables, violentando la ley que regula aquello que puede ser considerado de seguridad nacional. López pretende imponer sus obras con el pretexto de que son esenciales, no importando si éstas no cuentan con el consenso ciudadano, no importando si no son necesarias, si son inviables o de costos excesivos y sin que deban cumplir con las normas ambientales o de uso de suelo. En 2019, cuando López propuso construir el mal llamado Tren Maya en el sureste del país, convocó a una consulta popular para que los pobladores de la región dijeran si estaban de acuerdo o no con el proyecto. Aseguró que iba a obedecer la decisión de las comunidades. Si decían que sí, el proyecto continuaría. Si decían que no, no lo harían. Ahí llegamos. El pueblo manda, afirmó entonces. A través de su decreto, ahora la frase bien podría ser: la T4 y la Sedena mandan. Número 4. Una ministra de López avala la militarización. Como colofón de todo este cuadro de perfil autoritario, el 24 de noviembre, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, el máximo nivel del Poder Judicial en México, la ministra Margarita Ríos Farjat, exfuncionaria del gobierno de López y colocada en el cargo en 2019 por el mismo López y legisladores de la Transformación de Cuarta y aliados, emitió una resolución para resolver la controversia constitucional interpuesta por la Presidencia del Congreso en 2020, en la cual se pide declarar inconstitucional las tareas extralegales decretadas por López que permiten a los guachos estar haciendo tareas de seguridad pública. Ríos Farjat atenta al espíritu de López contra los traidores y obediente al llamado del titular de la Sedena, firmó un resolutivo en el que considera constitucional la militarización de México, cerrando así el candado que une el perverso matrimonio AMLO-Sedena. Tras su nominación, lo que era solo una especulación de que a través de ella el gobierno comenzaba una operación de control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se convirtió en una realidad. Dado lo sensible del caso, la resolución final deberá ser tomada por el Pleno y no por la primera sala.
Es necesario un contrapeso. En México se viven horas oscuras. En un país donde existen profundas raíces dogmáticas impuestas por el colonialismo y la religión, botones a los que apela la transformación de Cuarta y su patriarca. Un país donde es frecuente que se confundan las simpatías con la sumisión y donde la opinión pública es manipulada por la propaganda gubernamental de manera abierta o encubierta, es urgente que los poderes legislativo y judicial, a quienes constitucionalmente les corresponde hacer un contrapeso al Ejecutivo, lo hagan de inmediato, antes de que el proyecto militar y autoritario termine de imponerse. Es momento incluso para las huestes más fieles de López que reabran los libros de historia moderna. Recuerden que los gobiernos que cogobiernan con el ejército son la antítesis de la democracia, que los ejércitos en el mundo son la élite de la élite y si no están bajo control devoran todo a su paso, que la militarización es el símbolo máximo del conservadurismo, el ultranacionalismo es un paso al urfascismo o totalitarismo fósil, como lo definió el filósofo y escritor italiano Umberto Eco, aplicando el concepto al populismo moderno. Pobre México, AMLO, tan lejos del Che y tan cerca de Pinochet. ¡Fua! Con razón no la quieren los pejes, pero es que lo que dice es muy cierto, es muy delicado lo que está pasando. Así como lo plantea ella en unas pequeñas palabras aquí en su columna, oigan, ¿y si se enojan? Si en algo no se les cumple el caprichito, ¿qué hacemos después? ¿Qué van a hacer ellos? Y si llega otro y no les cae bien a los guachos, van a tomar el poder. Porque tienen presupuesto, están en todos lados, podrían hacerlo, ¿eh? En serio, no se dan cuenta del riesgo de esto. Y hoy se van a ir como focas a festejar al Zócalo. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.